Buenos días, profesora y compañeros. Mi nombre es Jessica Quiroga y hoy les voy a presentar la actividad número 4 que tiene como título La evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Cronologías que hablan, interpretaciones y contextos sobre la educación, la inclusión y los derechos humanos en Colombia y en el ámbito internacional. Bueno, la educación inclusiva es un derecho humano que busca garantizar el acceso equitativo a la educación para todas las personas sin importar sus diferencias. Este trabajo presenta una línea de tiempo que muestra la evolución de las políticas y legislaciones relacionadas con la educación inclusiva, tanto a nivel internacional como nacional, organizada por decenios desde 1944 hasta el 2024. Esta línea de tiempo identifica los hitos más relevantes, las políticas, legislaciones generadas y su impacto en el concepto de inclusión. En el año 1944 a 1955 se dieron los siguientes avances. Bueno, en estos años estaba en la posguerra, porque fue después de la Segunda Guerra Mundial, entonces se dio la posguerra y derechos humanos. En el ámbito internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1944 estableció el derecho a la educación para todos. Aunque no se enfocó específicamente en la inclusión, sentó las bases para ella. Y en el concepto de inclusión, la inclusión no era un término utilizado y la educación se centraba era en la reconstrucción de la posguerra y la universalización. Ya en el ámbito nacional, la Constitución de 1886 regía, pero sin énfasis en inclusión. Y la Ley 39 de 1903 organizó la educación pública, pero sin mencionar la inclusión. Entonces no existía un enfoque inclusivo y la educación era elitista y excluyente. Entre el año 1954 y 1964, la educación y el desarrollo en el ámbito internacional. Bueno, acá la UNESCO promovió la educación para el desarrollo. La Convención contra la Discriminación en la Educación en 1960 buscó eliminar barreras, pero no abordó directamente la inclusión. Entonces, acá la inclusión comenzaba a considerarse en términos de acceso, pero sin un enfoque claro. Ya en el ámbito nacional, el gobierno de Rojas Pinilla impulsó la educación rural y la ley 135 de 1960 reformó la educación, pero sin un énfasis en inclusión. Entonces, la educación se enfocaba en la cobertura, más no en la diversidad. Entre el año 1964 y 1974, los derechos civiles y la educación especial. Bueno, acá el informe Warnock de 1978 en el Reino Unido influyó globalmente, pero su impacto se sintió en este periodo. La Ley de Educación para todos los niños discapacitados, que se dio en 1975 en Estados Unidos, marcó un hito, aunque fuera en el próximo decenio. Bueno, la inclusión se asociaba principalmente con la educación especial. Y en el ámbito nacional, se crearon instituciones para educación especial. El decreto 088 de 1976 reguló la educación especial y la inclusión se entendía como una atención separada para personas con discapacidad. Bueno, entre el año 1974 y 1984, hacia la integración de la inclusión. En el ámbito internacional, la Declaración de los Derechos de los Impedidos en 1977 promovió esta integración. Entonces, la Ley de Educación para todos los niños discapacitados de 1977 en Estados Unidos estableció el derecho a la educación pública para niños con discapacidad. Y la inclusión se centraba en la integración de personas con discapacidad en sistemas regulares. Ya en el ámbito nacional se promovió la educación especial, pero con un enfoque integrador. Y el decreto 88 de 1976 continuó regulando la educación especial. Entonces la inclusión se limitaba a la integración de personas con discapacidad. Entre el año 1984 y 1994, inicia la aplicación de los derechos humanos.
Bueno, en el ámbito internacional, la Conferencia Mundial de Educación para Todos reconoció la necesidad de una educación accesible para todos, incluyendo a personas con discapacidad. Y la Declaración de Salamanca consolidó el concepto de los derechos humanos, enfocándose en eliminar barreras y crear entornos accesibles. Bueno, en este periodo la inclusión se entendía principalmente como integración de las personas con discapacidad en sistemas educativos regulares. Ya en el ámbito nacional, la Constitución Política de 1991 estableció la educación como un derecho universal. Y la Ley 115 de 1994, la Ley General de Educación, incorporó principios de inclusión, aunque priorizó la integración sobre una inclusión plena. Entonces, la inclusión en este entonces se limitaba a la discapacidad física o intelectual, con un enfoque en adaptar a los estudiantes al sistema existente. Y entre el año 1994 al 2004, se dieron avances en legislación y políticas para la inclusión. Bueno, en el ámbito internacional, el Foro Mundial de Educación en los años 2000 reafirmó el compromiso con la educación para todos, incluyendo a grupos marginados. Aunque esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se adoptó en el 2006, su gestión comenzó en este periodo influenciada por la Declaración de Salamanca. La inclusión empezó a abarcar no solo discapacidad, sino que también incluyó la diversidad cultural y social. En el ámbito nacional, se buscó regular la atención educativa para personas con capacidades excepcionales, y el decreto 2082 de 1996 estableció normas para la educación con personas con limitaciones, aunque la implementación fue limitada y predominó la educación especial. La inclusión seguía centrada en discapacidad, pero con un enfoque más normativo. Y entre el año 2004 y 2014 se dio la consolidación de la inclusión. En el ámbito internacional, la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006 marcó un hito al establecer la educación inclusiva como derecho humano. Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluyeron la educación inclusiva como meta global. Entonces, la inclusión se amplió a un enfoque holístico basado en derechos, abarcando género, etnia y condiciones socioeconómicas. Ya para el ámbito nacional, la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad impulsó políticas inclusivas. Entonces, la Ley 1618 del 2013 garantizó los derechos de las personas con discapacidad, y el decreto 1421 del 2017 detalló la atención educativa inclusiva. Entonces, la inclusión se transformó en un enfoque más amplio, integrando diversidad en el aula. Y ya en el 2014 al 2024, surgieron algunos desafíos y perspectivas futuras para la educación inclusiva. Entonces, en el ámbito internacional, el informe de UNESCO del 2020 evaluó avances y desafíos en la educación inclusiva, y la legislación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2015 siguen guiando las políticas con énfasis en resiliencia y equidad. Bueno, la inclusión se redefine como un sistema adaptable a crisis y desigualdades estructurales. Ya en el ámbito nacional, el Plan Nacional Decenal de Educación del 2006 al 2026 priorizó la educación inclusiva. Entonces, acá no hay nuevas leyes específicas, pero se refuerzan las existentes con enfoques más prácticos. Y la inclusión se enfoca ya en superar barreras como la falta de formación docentes y recursos. A modo de conclusión, la evolución de la política educativa en torno a la inclusión evidencia un tránsito importante desde modelos centrados en la integración hacia un enfoque sustentado en los derechos humanos, la equidad y la participación plena. A nivel internacional, los acuerdos y marcos normativos han impulsado transformaciones que inspiran los avances nacionales, mientras que en Colombia se observa un compromiso progresivo por garantizar una educación que valore la diversidad y elimine barreras para el aprendizaje y la participación. Sin embargo, persisten desafíos en la implementación de políticas, la formación docente y la asignación de recursos, lo que exige un esfuerzo permanente de todos los actores educativos para consolidar una verdadera cultura de inclusión. Muchas gracias por su atención.